Graciela Fernández Mejía, a quien ya mismo le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Graciela? Un gustazo enorme Bien, realmente ¿qué dialogar con tal? usted, ¿eh? Bien, bien, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo anda su salud? A ver, la vemos Ay, bien, la vemos pero muy a animada. esta edad, ¿qué cosa funciona bien? Hay que Sí, siempre hay preguntar. algunas nanitas por allí, ¿no? Sí, Pero sí, sí. lo importante es tener esa vitalidad y esa energía y dinamismo que usted demuestra permanentemente. Así que nos pone muy contentos poder estar dialogando unos minutos con usted, Graciela, y agradecerle la amabilidad de Gracias. hacerlo. Graciela, ¿cómo está Bien. viendo la situación política de Iberoamérica y lo que está pasando puntualmente en estos tiempos de esta Argentina tan confusa que vivimos, ¿no? En realidad, parece exorbitante que me preguntes cómo está el mundo, Claro, bueno, sí, porque, no, también. no, parece, pero no está tan loca la cosa, Ujú. porque creo que hay grandes cambios todo el tiempo. Me parece que, entre otras cosas, se debe seguramente a varias situaciones que aparecen, pero una de ellas es el desarrollo tecnológico. Ajá. Seguramente. Es uno de los motivos que más cambios produce. Nos están hablando incluso de poder decidir de antemano los genes, el tipo de gen predominante que quiero en el hijo que voy a tener. Ajá. Es lo cual me parece que es desorbitado. Pero para volver a cuestiones más cercanas, Sí. en Latinoamérica, yo diría que Chile y Uruguay están razonablemente bien. Venezuela, bajo vigilancia de los organismos internacionales, muy señaladas precisamente por la violación a los derechos humanos. Maduro directamente no soporta una confrontación con rivales y los mete preso. Ujú. Su forma de confrontar es esa. Y Colombia ha hecho un acuerdo que funciona bastante bien Ujú. entre la FARC en su lucha que no terminaba nunca y el gobierno y la gente eligió a un ex guerrillero, Petro, que Claro. está funcionando relativamente bien también, ¿no es cierto? Ujú. Ahora, nosotros tenemos una situación económica muy grave y cuando a mí me preguntan, ¿Brasil es igual a 2001? Yo les digo no, aunque económicamente fuera la misma situación. En 2001 había dos partidos, había más, pero eran dos partidos que sostenían, digamos, la democracia, Ujú. y tenían dos líderes. Uno era Dualde y el otro era Alfonsín. Claro. Y Dualde recurrió al mismo equipo que había formado en la anterior elección, que no había ganado, que René y Heinikov encabezaban, y pudo hacer el acuerdo económico permanentemente y que pasara por el Congreso. Es decir, funcionó casi como si fuera un gobierno parlamentario. Se ponían de acuerdo los técnicos y los líderes, era una cuestión de liderazgo, había todavía liderazgo, y decidían y funcionaban y avanzaban con las leyes que necesitaron, primero para salir de la convertibilidad, luego para elegir al nuevo presidente. Ahora, teniendo en cuenta, Graciela, esto que usted está Sí, planteando, ¿usted sí, cree que era un escenario mucho más permeable, más light que el que se está viviendo en estos últimos años en la Argentina? Porque hemos ido, digamos, de golpe en golpe en cuanto a la reestructuración de la política
que necesitaba la Argentina y que muchos dirigentes prometían, y que después hemos visto que eso no se llegó a plasmar, ¿no? ¿Qué Así es. pasó? Yo no puedo decir que fuera más prolija o menos prolija, porque vino después de la ruptura de una alianza y de la salida de un presidente. Claro, bueno, ahí está Se el anticipaba impacto que eso provocó también al sistema democrático, ¿no? lo lastimó. Por suerte no llegó a hacer que la mayoría de la gente se decepcionara del sistema democrático. Ajá. Yo creo que después que Alfonsín ganó, y que ganó precisamente porque cumplió con sus promesas mucho más que económicas, que hubiera querido, pero no pudo, por lo que lo va a dejar en la historia de la humanidad hasta ahora como único presidente capaz de investigar después de una dictadura feroz, primero de investigar y después de enjuiciar y condenar. Y no solo condenar a un aspecto de esa represión, de ese enfrentamiento terrible que hubo, que eran los militares, sino también a los líderes y guerrilleros del momento, tanto de Montoneros como de Erra. Acaba de morir Roberto Perdía, claro. Ya estaba indultado y todo lo demás, pero Firmenich pasó y otros pasaron varios años presos, también condenados. Teniendo en cuenta esta dramática situación que fue atravesando la Argentina, sí. Y usted fue protagonista en algún momento justamente de esa historia política, en algún momento cruel, dura, que hemos tenido que ir atravesando. ¿Qué sí. cree usted que falló dentro del sistema democrático que nos ha llevado a situaciones de tantos años de fracaso de alguna manera, ¿no? Porque la gente tenía tremendas expectativas, el presidente Alfonsín hizo un tremendo esfuerzo, a pesar de, usted lo sabe perfectamente más que nadie, de la tremenda presión que existía en ese momento, y la Argentina no se pudo reacomodar, adecuar justamente a un sistema democrático pluralista que le permita crecer realmente como debería haberlo sido, ¿no? Yo creo, y acá voy a arriesgar, yo no soy socióloga, voy a arriesgar, me parece que son varias las cuestiones que convergen en esto. Por lo pronto, el hecho de que se haya instalado con mucha fuerza y como una identidad partidaria difícil de modificar el peronismo. Digo, ¿por qué es esto? Porque también estaba el radicalismo. Claro. En el caso del peronismo, porque el peronismo tenía un concepto del Estado como que el Estado tiene que atender a todos los derechos. No hay economía que aguante eso, porque al mismo tiempo no tuvimos nunca una economía de alto nivel de exportación, salvo en el momento en que empieza a gobernar Néstor Kirchner, que entra un gran comprador en el mundo que fue China, que compraba la soja, que además acá había habido un sector, y fue el único y el primero, sí, que se modificó modernizándose, que fue el campo, dejó de ser esa oligarquía que uno tenía como idea en el campo antes, y fueron emprendedores que modificaron, que hicieron cooperativas con convenio, intercambio de conocimiento, etcétera, que llegó un momento en que produjeron justamente aquello que China iba a comprar en cantidad, como fue la soja, para alimentar a su gente. Pero eso de alguna manera, esa oportunidad de hacer un gran negocio de la Argentina en ese momento, ¿no la condicionó para que después vaya perdiendo parte de su territorio? Porque tuvo que negociar la entrega, como aconteció, de parte del territorio nacional. Tenemos una base china en el sur de la Argentina, ¿no? Hubo conversaciones en su momento con un negociador como lo fue Franco Macri,
como fueron otros empresarios argentinos como Carlos así fue. Spadone, que negoció tratativas y negociaciones con China, fue afianzando las relaciones durante muchos años y eso de alguna manera le generó a la Argentina poder recibir interesantes dividendos. ¿No termina siendo condicionada esa negociación y deja de ser, digamos, beneficiosa para el país de alguna manera? Yo pienso que lo peor fue que no se decidiera hacer cuando crecía el PBI a tasas que no se llamaban chinas, porque eran muy grandes, hasta el 9% del Producto Bruto, lo cual para nosotros era muchísimo. En lugar de crear un fondo de compensación para cuando vinieran las vacas flacas, se decidió promover el consumo. El DM2. Usted tiene calor, compre 2 aires acondicionados. Sí. Y el Estado se encarga de financiar la tarifa. Sí, ese pequeño veranito que tuvimos, ¿no? El pequeño veranito que aconteció en una etapa muy corta de la Argentina. Exactamente. Ahora se ha vuelto para atrás esto. ¿Cuánto estamos ahora? Nosotros la estamos visualizando bien, ¿eh? O sea, quédese tranquila que la estamos viendo. La estamos viendo. Ahí de técnica, Gonzalo, está perfecto todo, ¿no? Sí, bueno, quédese tranquila que está perfecto. Ahora, Graciela, esto realmente que usted plantea, de alguna manera, ha generado mucha preocupación en los argentinos. ¿Por qué? Porque de alguna manera se esperaba tener otro tipo de resultados que el pueblo, la gente, el ciudadano, no lo ha visto durante tantos años, ¿no? No lo vio. Claro, en esa coalición. No bueno, sí, claro. Ahora, ¿qué estuvo mal? Estuvo mal manejado porque usted que formó parte de una coalición fuerte, importante, donde también los argentinos confiaron en que en ese momento se podía producir un cambio en la unión de la Rúa con Chacho Álvarez. Se había generado una expectativa importante, ¿no? Una posibilidad de liberación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que no se pudo concretar eso, estimada Graciela? Era difícil dar una respuesta económica con la convertibilidad sobre las espaldas. Eso que nosotros heredamos como alianza, que era un peso, un dólar, terminó siendo una enorme frustración porque era mentira. Un peso no valía un dólar. Uno iba con un peso a Brasil, sin ir más lejos, y que se lo cambiaran como si fuera un dólar. No había caso. Aún así, la gente seguía esperando del Estado. Bueno, pues fracasó la economía, el tema, la imposición de un Estado muy presente no le hace bien a ningún país, porque no hay competencia. No se establece, no se estimula la competencia. Willy Brandt, un líder alemán, dijo alguna vez: toda la inversión que se pueda, todo el Estado que sea necesario. Es decir, el Estado va a estar presente para hacerse cargo de aquellas cosas que tiene obligación de darle al pueblo: la educación, la seguridad, la justicia. Ahora, no tiene por qué ser quien administre la luz, quien administre, como nosotros, YPF. Eso lo hacen los privados mucho mejor. Pero hemos visto también un fracaso, Graciela, en esa materia donde realmente las empresas, de alguna manera, generaron aumentos excesivos. El Estado, al no tener presencia, al estar ausente en cierto tipo de regulaciones de cosas básicas, como son los servicios, y lo estamos padeciendo, usted lo sabe claramente, en estos días con el drama que tienen los jubilados en la Argentina, la tremenda desprotección que hay, donde las prepagas y las obras sociales se lavan las manos y la justicia argentina mira para otro costado, dejando totalmente desamparado a millones de argentinos, ¿no? Porque no tienen un respaldo en materia de salubridad
y de ingresos que le permita Es cierto, vivir dignamente, ¿no? ¿Cómo es hacemos cierto, para es cierto. revertir esa situación? No, es cierto, y lo que va a pasar, si cuando lleguemos a mi ley, ahora ya, Ya llegamos, sí. pero cuando Sí, lo que no se debió haber hecho a es ver. permitir que sin hacer un aporte, siendo que tenemos una jubilación solidaria, Ujú, que se llaman así, sí. del, del bienestar, lo que se llama gobierno del bienestar, economía del bienestar, se jubilaron montones de personas sin haber hecho aportes. Ajá, ¿Y eso quién lo cubrió? Lo cubrieron los que hacían aportes más todos los que los cubrían con otros impuestos. claro. Argentina es uno de los países que tiene más impuestos y más impuestos injustos. Pero por eso, toda esa millonada de pesos que ha venido ingresando a las arcas del Estado, ¿no? Y que vergonzosamente nadie sabe dónde va a parar, porque evidentemente ha habido un robo muy fuerte, alevoso dentro del sistema económico y dentro del sistema recaudador de la Argentina. ¿Por qué no se pudo llegar a emprolijar esa situación? Porque no podemos Porque a comparar... nadie le convenía. Porque, por ejemplo, A ver, los sindicalistas que decían pelear por los derechos de los sindicados y era lo lógico, en sí. realidad se transformaron todos en empresarios y en empresarios de vaca atada. ¿Eh? Ahora, en este momento, Sí. cuando la gente se harta de todo eso y encima aparece una cuestión de mucha violencia con el narcotráfico, ahí en medio de esa tensión aparecen las últimas elecciones. Ujú. Y yo creo que producto de eso es una figura que no tenía antecedentes políticos. Usted concretamente Este, se refiere al actual presidente Javier Milei, Gerardo Milei, correcto. Ajá. a Ahora, Milei. eso que usted plantea es muy interesante porque teniendo la experiencia que ha tenido el pueblo argentino, ¿no? Con lo que pasó, por ejemplo, con la coalición, donde un presidente en su momento, como lo fue Fernando de la Rúa, ingresa en un momento de tremenda debilidad y su propio vicepresidente como que se retira y lo deja solo, ¿no? Que eso es un poco la triste realidad de lo que se planteó en su momento. ¿No es como volver a repetir la misma historia en la Argentina? No lo sé, porque no ¿Qué ha sé qué va a pasado con la qué va sociedad? a pasar, no sé qué va a pasar con la actual vicepresidente Villarruel, Victoria Villarruel, Ajá, que parece que había habido una tensión, etcétera. A mí lo que me preocupa realmente es un presidente que va a hablar a un congreso y le da la espalda y les dice ratas ujú, a los que están adentro. Y tiene poco músculo político, porque tiene pocos diputados, pocos senadores, ningún gobernador, no tiene intendentes. Eso es lo que es el músculo político, lo que significa negociar en la política, de tener fuerza para negociar. Ahora, al mismo tiempo, toma decisiones como por ejemplo, el nombramiento de 2 jueces de la Corte Suprema que acaba de hacer, ujú. y son 2 jueces amigos o cercanos a él. Esto es lo más opuesto al respeto a la división de poderes, al respeto de aquello que Alfonsín llamaba la democracia republicana. Yo Eso, no sé en qué va a sí. resultar eso, Ajá, no lo sé, ajá. honestamente. ¿Usted cree que eso puede debilitar el sistema democrático en la situación que está la Argentina, Por lo menos parte de... con serios y críticos segmentos, con abanicos realmente muy complejos que no están siendo resueltos? Al contrario, cada vez la población está teniendo una mayor presión y hay un desgaste que se va notando en las últimas horas, ¿no? A pesar de que, bueno, se quiera ocultar y la vicepresidente Villarroel aparece en una foto que acaban de mostrar junto al presidente de espalda, no se les ve la cara, hay una tergiversación oculta dentro de lo que es el marketing político que intentan generar los que están preocupados dentro del Ejecutivo Nacional porque ven que se va produciendo un desfasaje
y un agotamiento de la gente, porque realmente esta tremenda presión, este abandono que hay sobre la gente, sobre la sociedad, cada día que pasa se está notando un poco más. Francamente, no sé cómo serán las relaciones a futuro de este presidente y su vicepresidenta. Uh-huh. No lo sé, no puedo decirlo, ni siquiera. Es decir, uno puede imaginar muchas cosas, pero como es una persona, el presidente, que funciona manejando la agenda con situaciones de sorpresa a cada rato, nadie se lo espera. Es más, él mismo vive tuiteando. Es raro un presidente que pasa el día, según dicen, tuiteando. Uno lo siente más propio de gente joven, o no joven, pero gente que tiene otras obligaciones, o que no tiene ninguna de las obligaciones que tiene un presidente, ¿no? Ahora, teniendo una economía candente, ¿no?, que está realmente estallada en la Argentina, donde se intenta contener el dólar, donde hay una presión tremenda hacia los sistemas productivos del país, y se van produciendo demoras donde haya una clara visión de que realmente pueden venir inversiones que no se están viendo en la Argentina, y donde hay una manipulación política con un entorno sobre el propio mandatario argentino, Javier Gerardo Milei, de sectores de la oposición que van tomando parte del poder, o sea, se van, digamos, afianzando dentro del propio Ejecutivo Nacional y en los propios organismos del Estado. ¿Esto no lo está perjudicando un presidente que necesita mostrar más claridad de los actos, porque hizo promesas en su campaña política, y si bien la desesperación de la gente, de un alto porcentaje, lo lleva a ganar esta elección, hay otro porcentaje de la gente que lo está observando, inclusive muchos de los que los votaron, con alta preocupación justamente por estos temas que usted acaba de comentar? Así es, así es. Por eso, a ver, yo no lo voté, pero que quería y quiero que le vaya bien, porque de eso depende el pueblo argentino. Todos, por supuesto, todo ciudadano pretende eso, ¿no? Es la lógica. Cuando hay una oposición sensata y que sin perder sus derechos discute bien situaciones que yo aplaudo que se discutan. Por ejemplo, es impensable empezar a pensar en un pacto o acuerdo, consenso, lo que quiera, que no comprenda en primer lugar el punto de educación. ¿Por qué? No es porque yo sea sarmientina, que lo soy, sino porque si miramos el mundo, los países chicos que eran muy pobres y cuando se armó la eurozona, por ejemplo, recibieron ayuda abundante y la aplicaron a educación, son los países que más crecieron. Quiero ser un ejemplo, como Irlanda, por ejemplo, y otros, ¿no? Para poner un ejemplo nomás. Ahora, cuando uno siente eso, dice, pero ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no podemos, no? Ahora vemos, usted lo decía en el principio de esta charla que estamos manteniendo. Se interrumpe. Sí, le escucho, sí. Dígame. Se interrumpe con una llamada. Bien, no hay problema. Mientras tanto yo le hago estas... sí, a ver. Creo que de todo lugar, por cierto, pensar en el tema de educación por sobre todas las cosas. Pensar también en todo lo que es impuestos razonables para no ahogar, sobre todo a la pequeña empresa. Claro, descomprimir la situación económica, ¿no? Más que nada, ¿no es cierto? Claro. Bueno, yo no le diría, no sé, qué situaciones más. Una cuestión que se está discutiendo ahora, por ejemplo, y que es el tema de las fuerzas, la actuación de las Fuerzas Armadas
en la lucha contra el narcotráfico. Claro, un temita también tremendo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con eso? Ajá. Vamos a dejar que se actúe, se va a permitir que las Fuerzas Armadas, al contrario de lo que dice la ley, que fue hecha por Alfonsín, por cierto, controlen y volvamos a tener el problema que nos señalaba Balsa, que decía, no conozco ni un general, ni un oficial que resista el cañonazo de $1.000.000. ¿Eso usted cree que genera, sí, eso genera una nueva grieta entre los argentinos? Porque de alguna manera, ¿usted cree que las heridas no llegaron a cerrarse como tendría que haber sido en un país que tendría que haber apostado al desarrollo, a la productividad, a la inserción y a la posibilidad de que las nuevas generaciones tengan una salida adecuada, Graciela? Además, somos un país que tiene pocas empresas comparativamente, incluso comparativamente con Chile, con Uruguay, que al fin y al cabo no estamos comparando con Alemania. Grandes potencias, claro, sí. Ni con China. Solamente nuestros vecinos. Nuestros vecinos, sí. Claro. Ahora, qué patético, qué doloroso que es esto, me imagino, cuando usted empieza a analizar esto tan triste que nos viene pasando a los argentinos, teniendo todas las herramientas, teniendo la riqueza que tiene la Argentina, petróleo, litio, agua, productividad agrícola, ganadera. ¿Por qué nos pasa esto, Graciela? ¿Por qué no entiende la clase política? Porque se administra mal. Ajá. Porque, a ver, cuando se descubre Vaca Muerta, sí, hasta que se construye el gasoducto, y se lo puede exportar, un gas que se exportaba a Chile y se dejó de exportar, y que ahora se lo puede envasar, ¿será aquello que el mundo seguirá usando o pronto el petróleo dejará de ser lo importante que era porque hay los esquistos que son más importantes? Claro, lo que pasa es que hay un montón de negociados ahí que sería muy largo el tema, ¿no? Sí, hay un montón de cuestiones que se entrelazan allí, Graciela, pero... por supuesto, pero saque los negociados. Ajá. Que desgraciadamente sabemos que la corrupción existe. Ahí está el problema, la tremenda corrupción que viene teniendo la Argentina permanentemente y que nadie no ha querido sanearla, porque no es que no se pueda, hay instrumentos y herramientas para sanear la economía. ¿Por qué no sucede eso en la Argentina? ¿Por qué tenemos permanentemente esta continuidad de los hechos de corrupción, del narcotráfico, del robo? Hay una tendencia a creer que el poder lo hace dueño a uno de circunstancias especiales. Ajá. Justamente, yo voy a destacar Alfonsín. Sí. Cuando se jubiló como presidente, recibió una jubilación alta. Donó. Claro. Y lo hizo bajo control de un decomiso. No se le conoce grandes riquezas, no se le conoce... La mitad de su sueldo. Ajá. Pero otros mandatarios no, se han enriquecido indebidamente, ¿no? No solo cobraban una pensión, sino además la del marido y qué sé yo. Ajá. Pero lo tengo que dejar. Le agradezco nosotros también, queremos realmente tener un gran reconocimiento a su actuación, a su figura como política honorable de este país, y en otro momento seguramente ampliaremos esta charla realmente porque nos quedan unas cuantas preguntas en el tintero, pero hay muchos temas para desarrollar y analizar en esta Argentina, ¿no? Un gran abrazo, Graciela, y gracias por la gentileza. Cuídese mucho, cuídese mucho. Gracias. Graciela Fernández Mejide.